En primer lugar, agradecer la invitación al Congreso. Es un honor y más después de ver lo bien que recibís a Alex y lo interesados que parecéis estar en el tema. Para nosotros es un honor, como ha comentado él, poder investigar cosas, sustancias, bacterias para después poder ser aplicadas por vosotros en la clínica para los pacientes. Bueno, pues os voy a contar, que ya sabéis por lo que he oído bastante, el desarrollo de Streptococcus dentisani como probiótico anticaries, desde el inicio hasta la actualidad, hasta donde estamos ahora mismo, que es a punto de empezar el ensayo clínico en humanos en enero, así que espero también que agradecería muchísimo que contribuyerais con cualquier idea o sugerencia. Pues una breve introducción es de la microbiología clásica a las técnicas actuales. Pues desde finales del siglo XVII, con la aparición del primer microscopio, gracias a Leeuwenhoek, que fue el primero que visualizó los microorganismos, y curiosamente fueron los de la placa dental. Él los llamó animáculos, hasta que seguidamente, bueno, dos siglos después, Koch y Pasteur consiguieron aislar estos microorganismos con los medios de cultivo, con las técnicas clásicas de placas de Petri, hasta en la actualidad, que disponemos de una enorme batería de técnicas como el microscopio electrónico, las técnicas de microbiología, no sé si me oye bien, de microbiología molecular, la PCR cuantitativa, la pirosecuenciación, los análisis bioinformáticos. Y todo esto nos han permitido, pues hoy en día ya se han secuenciado más de 500 microorganismos de la cavidad oral. Pero bien, a pesar de todas estas técnicas, aún no hemos sido capaces de erradicar la caries o de controlar lo máximo posible, de prevenir, ¿no? que vemos que es lo principal. Puede que sea porque realmente es una enfermedad muy compleja, en la que existen varias especies involucradas. Además, en la cavidad oral hay diferentes nichos, ecosistemas, en la que cohabitan más de 500 especies distintas y aún el 50% de estas especies no han sido cultivables. Pues en todas estas características radica la dificultad de su estudio. Pero nosotros aún tenemos la esperanza, por eso estamos todos aquí, de ser capaces en un futuro muy cercano de cada vez más, pasito a pasito, prevenir esta enfermedad hasta que quizá en un día pues llegamos a erradicarla. Para ello, una aportación más sería, esperamos, el desarrollo de Streptococcus dentisani como probiótico oral. Todo esto surgió cuando quisimos determinar la composición bacteriana entre los individuos sin caries y con caries, pensando que seguramente o quizá habían algunas bacterias responsables de esta enfermedad o que, por el contrario, defendían frente a los patógenos de esta enfermedad. Para ello, lo que hicimos fue extraer las muestras de placa dental de individuos con caries y sin caries, extrajimos el DNA total y lo secuenciamos para determinar la composición bacteriana en ambos. Así, lo que vimos es que las especies más frecuentes en los individuos sin caries eran los Streptococcus del grupo Mitis, Neisseria y Aggregatibacter. Y dentro de los individuos con caries eran los del grupo Gordoni y Leptotrichia. Pero nos llamó mucho la atención que en estos individuos sin caries, dentro del grupo de los Streptococcus mitis, había una especie que no se había identificado, que no correspondía con ninguna de la base de datos cuando hacíamos las homologías. Entonces nos planteamos que quizá podría ser una nueva especie que protegiera frente a la caries. Para poder aislarla, esta posible nueva especie, lo que hicimos fue crecer de esta placa de individuos sanos medio selectivo o medio más favorable para el crecimiento de los estreptococos. Y después de sucesivos meses de trabajo, de mirar al microscopio, de que efectivamente eran cocos, conseguimos aislar esta nueva especie, a la cual denominamos Streptococcus dentisani. Aquí en la imagen de microscopía electrónica vemos la forma característica del dentisani, que tiene forma de bellota. No sé si da suerte las bellotas. Bien, nuestra primera idea
fue que quizá Dentisani protegía frente a la caries y quisimos testar si era capaz de inhibir el famoso Streptococcus mutans y también Streptococcus sombrinus. Quiere decir si era capaz de matarlo. Si hay algún término que no se entiende o cualquier cosa, por favor, luego o durante la charla preguntad. Para determinar si mataba mutans, Streptococcus dentisani, realizamos el siguiente sencillo experimento. Sobre una placa de Petri se crece a modo de tapiz Streptococcus mutans y sobre esta se añaden unas gotas de cultivo de Streptococcus dentisani. Como veis, mutans es incapaz de crecer al ladito de dentisani. Eso es porque algo tiene dentisani que segrega, que produce, que inhibe el crecimiento de Streptococcus mutans. Lo mismo sucedió con Sobrinus y otros patógenos orales. Fue justo en este momento cuando pensamos que quizá podría ser utilizado Dentisani como un probiótico anticaries. Los probióticos son microorganismos vivos, aislados normalmente de individuos sanos, que son capaces de colonizar el tejido donde tiene la lesión. Y estos microorganismos ofrecen propiedades beneficiosas a la gente que los consume. Existen diferentes probióticos, estreptococos, como por ejemplo el Blisca 12, que es un Streptococcus salivarius para la faringitis. Voy a beber. Bien, entonces vemos que tiene una acción bactericida frente a Streptococcus mutans. Aquí lo que demostramos esta es una gota de un cultivo de Dentisani, al ladito hemos puesto una gota del cultivo de mutans y como vemos es incapaz de crecer, vemos aquí un halo de inhibición. Pero nos planteamos, ¿qué sustancia produce Dentisani que inhibe el crecimiento de mutans? Se sabe que hay diferentes Streptococcus que producen agua oxigenada o peróxido para defenderse. Entonces pensamos que quizá la molécula que producía era agua oxigenada, pero también podía ser un péptido, una bacteriocina. Estos péptidos son muy pequeñitos y lo que producen son poros en la membrana, en este caso sobre la membrana de Streptococcus mutans, de tal manera que la desestabilizan y es incapaz de regular la presión osmótica. Y el líquido exterior entra dentro de mutans y se hincha y al final acaba por lisarse. Pues para determinar el tipo de sustancia realizamos este sencillo experimento. Un cultivo de Dentisani, una gota de un cultivo de Dentisani y al lado una gota de peroxidasa. Este enzima degrada el agua oxigenada, de tal manera que si lo que produce Dentisani es agua oxigenada, al haber añadido peroxidasa que la degrada, ya no será capaz de inhibir el crecimiento de mutans. Pero como vemos, se sigue manteniendo, o sea que no es agua oxigenada lo que produce Dentisani. Al lado realizamos el mismo experimento, pero añadiendo peptidasa. La peptidasa degrada a los péptidos, a la bacteriocina. Y si lo que produce Dentisani es un péptido, tras la adición de peptidasa, vemos que disminuye esta inhibición, casi se quita por completo. Por lo tanto, lo que produce Dentisani para inhibir el crecimiento es un péptido, una bacteriocina. Y curiosamente, esto es lo que observamos en una foto de microscopía electrónica. Estos son 3 células de Streptococcus mutans tras haber estado sometidas al sobrenadante de Streptococcus dentisani. Es decir, todas las sustancias que produce Dentisani, excepto el mismo como microorganismo. Y vemos que en la membrana de mutans se producen estos poritos producidos por la bacteriocina. Que al cabo del tiempo, lo que vemos también en microscopía electrónica, los poros producidos por las bacteriocinas desestabilizan la membrana, entra el líquido exterior y este se hincha y altera su estructura. Al lado vemos las células de Dentisani intactas. Entonces aquí está la acción bactericida de Streptococcus dentisani frente a mutans. Cuando secuenciamos el genoma de Dentisani, nos dispusimos a buscar dónde podría estar esta bacteriocina y nos sorprendió. Nos sorprendió cuando vimos que esta bacteriocina estaba codificada en un fragmento muy grande dentro de su genoma, de unas 20 kilobases. ¿Por qué? Porque no solo
parece ser que codifica para una bacteriocina, sino que codifica para muchas. Ya hemos identificado 4, pero pensamos que hay 7. A esta isla la llamamos Anticaries Defense Cluster, porque a Alex le gustan mucho los ACDC. Además, curiosamente, también testamos Streptococcus dentisani frente a otros patógenos orales, como os he comentado, como frente a Sobrinus, además de frente a mutans, frente a Prevotella y frente a Fusobacterium nucleatum. Y hemos visto que es activo también frente a estos, que los inhibe, los mata. Aquí, por ejemplo, una imagen de microscopía electrónica de Fusobacterium nucleatum, un cultivo normal, y el mismo cultivo tras haber estado expuesto al sobrenadante de dentisani. Vemos que se estructura completamente. Esta es la acción bactericida del dentisani. La segunda grata sorpresa que nos llevamos con el dentisani fue que, además de su acción bactericida, tiene una acción tamponadora del pH extracelular. Esto lo vimos cuando buscamos en su genoma las enzimas responsables de metabolizar la arginina, que es la Arginine Deaminase System, que consiste en lo siguiente. Hay determinadas bacterias que son capaces de metabolizar la arginina, que tienen estas enzimas, y a través de su metabolización se producen moléculas de amonio. Estas moléculas de amonio lo que hacen es aumentar el pH extracelular, con lo que ello conlleva ya lo sabemos. Cuando el pH está ácido, se desmineraliza el esmalte. Entonces, gracias a estas moléculas, lo que conseguimos es el efecto tampón. Pues Dentisani tiene este sistema. Bueno, supongo que todos conoceréis o sonará la pasta de dientes de Colgate, vamos a hacer, que lleva arginina, para que estas bacterias, ¿no?, que son arginolíticas, puedan metabolizarla y aumentar el pH. Pues Dentisani es una de estas bacterias. Para demostrarlo, que además de que tenía este sistema Arginine Deaminasa, era funcional, lo que hicimos fue el siguiente experimento. Crecimos un cocultivo de Streptococcus dentisani con Streptococcus mutans en un medio de cultivo con arginina y lo mismo en un medio sin arginina. Y tomamos muestras para determinar el pH a lo largo del crecimiento. Este sería el pH y las horas. Como vemos al principio, pues el pH es neutro, empiezan a crecer y este va disminuyendo hasta un punto que en el caso del medio con arginina es capaz de recuperar ese pH y no ocurre lo mismo en el medio sin arginina. De aquí vemos que tiene la acción tamponadora, que además de la acción bactericida es lo que decimos la doble acción del Dentisani. También quisimos determinar cuándo exactamente se estaban expresando estos genes de la arginina. Y lo que hicimos es coger muestras a tiempo cuando el pH estaba más ácido y luego cuando se recuperaba. Y como vemos, en la expresión del gen de la Arginine Deaminasa se incrementa 6 veces más cuando el pH está ácido, por lo que pensamos que es un centinela del ácido. Es cuando el pH empieza a disminuir, entonces me activo para contrarrestar esta función. Sería algo así. Ingerimos alimento, sería el paso 1, luego poco a poco va disminuyendo el pH por las bacterias acidogénicas, disminuye hasta un punto que dice Dentisani, activar la ruta de la arginina para incrementar este pH hasta que el pH vuelva a ser neutro. Muy bien. También en la secuenciación del genoma vimos que Dentisani no tenía genes de resistencia a antibióticos ni genes de virulencia. Esto es muy importante para luego las agencias de seguridad alimentaria, pues para que el producto pueda ser consumido. También hemos visto que está presente en el 98 o el 99% de los individuos sanos. Esto lo vimos cuando comparamos el genoma de Dentisani frente al DNA de individuos sin caries, frente a 118 individuos sin caries, pertenecientes al proyecto del microbioma humano. Y vimos que Dentisani estaba presente en 116 de estos 118. Esto es muy importante porque demuestra que Dentisani es una especie comensal de los tejidos duros, es decir, que habita donde va a tener lugar la lesión. Esto contrasta con Streptococcus salivarius, que es una especie que también se ha propuesto como probiótico oral,
pero vemos que solamente está presente en 3 de los 118 individuos. Esto tiene su lógica, ya que Streptococcus salivarius habita en los tejidos blandos, en las mucosas, no en los tejidos duros como Dentisani. De hecho, este mismo año, en la conferencia de microorganismos beneficiosos que se celebró en Holanda, se acuñó el término de natural colonizers, de colonizadores naturales de un nicho, que son bacterias nicho específicas que deben de realizar su acción probiótica en el sitio donde tiene lugar la enfermedad. Y ya que Dentisani sabemos que vive aquí, pensamos que la eficaz será superior a aquellos microorganismos o probióticos que se administren que hayan sido aislados o de intestino o de mucosa. Bien, este es el esquema que seguimos. En primer lugar, después de pensar que podría actuar como probiótico, lo que hicimos fue el ensayo en diente artificial, antes de hacer las pruebas de toxicidad en animales y, por supuesto, antes de realizar el ensayo clínico en humanos. El ensayo en diente artificial, este ensayo in vitro, lo realizamos en el ACTA, supongo que conocéis. Es un centro de gran prestigio a nivel internacional y posee el modelo más parecido a la placa dental humana. Este modelo consiste en, como vemos aquí en la figura, en discos de cristal o de hidroxiapatita. Nosotros usamos los de hidroxiapatita y lo que han visto es que ponen aquí una muestra de saliva humana y ven que los microorganismos que crecen adheridos a estos cristales, a estos discos, de hidroxiapatita, son similares a los que crecen en la placa dental del individuo del cual se ha aislado la saliva. Además, también lo que se pueden hacer es dar un choque de azúcar para ver qué microorganismos producen ácido y luego cuantificar ese ácido después del choque de azúcar. Además, podemos extraer el DNA de estos microorganismos para identificarlos y ver cuáles se han pegado al cristal de hidroxiapatita. Pues nosotros lo que hicimos fue hacer un control sin Dentisani, solo saliva, y otro control con saliva y Dentisani. Y vimos la producción de ácido en cada circunstancia, antes y, tras un choque de azúcar. Aquí ahora mismo lo vamos a entender. Este es solamente la muestra de saliva, vemos que produce esta cantidad de ácido láctico. Cuando le ponemos la saliva con el Dentisani, vemos que el ácido láctico disminuye aproximadamente 2 veces. Pero lo que nos llamó muchísimo la atención es cuando añadimos a la muestra de saliva el sobrenadante de Dentisani, es donde se producen las sustancias las bacteriocinas, por ejemplo. Y vemos que la cantidad de ácido producida por esta placa que se ha formado en los discos de hidroxiapatita disminuye entre 3 y 10 veces. Esto nos animó mucho a continuar porque es un resultado muy positivo que disminuya la producción de ácido en un biofilm de la placa dental. Además, lo que hicimos a continuación fue extraer las bacterias que se habían adherido a estos cristales, a estos discos de hidroxiapatita, tanto en saliva con Dentisani, y vimos su composición mediante el DNA. Y lo que vemos es que esta composición cambia, se incrementan notablemente los estreptococos en la saliva con el Dentisani. Y después, analizando más en profundidad, vemos que este incremento era todo Dentisani. El 35% de los estreptococos era Dentisani. Este dato es muy importante porque con esto demostramos que, por lo menos en diente artificial, Dentisani es capaz de adherirse a estas superficies y formar parte del biofilm. Además, también vimos que cuando añadíamos Dentisani, la cantidad de Bellonella, que es un microorganismo junto con Streptococcus mutans, que produce mucho ácido, vemos que la cantidad de Bellonella disminuye. Entonces también aumentan los microorganismos, disminuyen los microorganismos, digamos, cariogénicos. Y además vemos que aparece Neisseria, que Neisseria también es un organismo que está asociado a salud. Por lo tanto,
además de pegarse a la placa, además de disminuir la cantidad de ácido producido, vemos que altera la composición de los microorganismos que se adhieren al biofilm, favoreciendo los microorganismos saludables y, digamos, disminuyendo los cariogénicos. Tras un pasito más, el ensayo del diamante artificial, nos dispusimos a hacer las pruebas de seguridad y toxicidad. Aquí son pruebas que nos van a ir pidiendo para que el producto al final llegue a los pacientes. Son pruebas de seguridad para el consumo. La primera que hicimos fue los ensayos de digestión artificial. Estos los hicimos en el AINIA, donde tienen un sistema digestivo artificial, es un simulador que se basa en diferentes tubos, vamos, no tiene mucha pinta de intestino, pero son diferentes tubos en los que imitan desde la masticación hasta el tiempo que permanece en el intestino, hasta la disminución de pH gradual. Y aquí lo que hicimos fue administrar 10 a la 8 unidades formadas de Dentisani y, como vemos, en el proceso de masticación ya se muere un log, disminuye un orden de magnitud el Dentisani, y luego en el paso por el estómago, a los 30 minutos ya no encontramos ninguna célula. Y cuando en condiciones normales una digestión dura 1 hora y media. Estos resultados son muy buenos porque así se evitan cualquier tipo de posible reacción adversa, ya que al paso, una vez lo administremos, al paso por el intestino se muere. Realizará su acción pues, en la boca, donde debe realizarla. Otro pasito más, también determinamos pues, la cuantificación de ácido D-láctico, que vemos que no produjo, la cuantificación de aminas biógenas. Son muchos experimentos, mucho trabajo que nos iban solicitando para que luego determinar que el Dentisani es seguro para el consumo. Y las pruebas de toxicidad en animales. Aquí lo que hicimos fue administrar Dentisani o un placebo a animales inmunocompetentes e inmunodeprimidos e ir chequeando la ganancia de peso de los mismos. Como vimos, la ganancia de peso en todos los ratones era igual, con placebo o con Dentisani. No hubo translocación bacteriana y el estudio anatomopatológico de todos los tejidos fue normal. Un pasito más, ¿no?, para demostrar que es seguro. Y el siguiente paso, también muy importante, el escalado industrial. Aquí lo que se pretende es demostrar o identificar o conocer si Streptococcus dentisani, la producción de este va a ser capaz de ser llevada a cabo. Lo que quiero decir es que si el coste de producción no va a ser muy elevado para que pueda llegar al máximo número de pacientes que lo necesiten. Y más nosotros que trabajamos en un centro de salud pública, lo que pretendemos es que este producto al final no se encarezca tanto su producción y solamente puedan determinados pacientes consumirlo, sino que el coste de producción sea asequible y todo el mundo pueda llegar, el que lo necesite, consumirlo. Para ello, primero lo que vimos fue la aptitud tecnológica de la cepa. Evaluamos la resistencia al proceso de congelación y liofilización, que son las etapas necesarias para el producto final de Dentisani va a ser un liófilo, que primero hay que congelarlo y liofilizarlo. Vemos que resistía muy bien estos procesos. También evaluamos la estabilidad de Dentisani una vez el producto estaba seco y congelado, es decir, la caducidad del mismo. Y hemos visto que tiene una larga fecha de caducidad, que aguanta más de 2 años a 4 grados en condiciones de humedad relativa muy bajas. Estos datos son muy buenos, una fecha de caducidad superior a 2 años. Y ya propiamente el escalado industrial. Aquí lo que hemos hecho es escalar desde un cultivo en matraz en el laboratorio hasta fermentadores de 5, 100, 300 y 600 litros. Actualmente ya lo están escalando hasta 1000 litros. Y aquí es donde se ha visto realmente que el coste de producción será asequible e incluso el coste creo que son unos pocos céntimos por dosis. Eso es el coste nada más acabar de producir. O sea que vemos que sí que no va a ser un producto escandalosamente caro, ni mucho menos. Y
el último paso, el que más ganas casi ya tenemos, estamos a punto de empezar el ensayo clínico en enero. Por favor, en este punto sí que se agradece muchísimo cualquier sugerencia o cualquier idea, porque es el último pasito, la última etapa antes de llegar al consumidor. Así que vosotros sois los futuros, los que lo vais a aplicar y pues esto, cualquier sugerencia es bienvenida. Lo primero que nos planteamos es cuánto debemos de suministrar, cuánto debemos de administrar de Dentisani. Pues como mínimo la cantidad de Dentisani que tiene una persona sana. Para determinar la cantidad de Dentisani que tiene una persona sana, lo que hicimos fue extraer la placa dental de cada diente individual, tanto de la parte vestibular como de la parte lingual, y cuantificar el número de bacterias totales que había en cada diente y en la parte vestibular y en la zona lingual, y el número de Streptococcus dentisani mediante PCR cuantitativa. Así, identificamos que en una boca sana, en una placa dental sana de un individuo, había alrededor de 16 millones de Streptococcus dentisani. Por lo tanto, nosotros hemos pensado que la cantidad mínima sería esta, pero teniendo en cuenta que pueden haber pérdidas por la saliva o por la administración o porque te la tragas, hemos pensado que la dosis de administrar sería de un log más, de 10 a la 8 unidades formadas de colonia de Dentisani. Bien, en cuanto al modo de administración y las líneas de producto, aquí otra vez, si os ocurren ideas, perfecto. Nosotros hemos pensado en 2 líneas de producto. Una Dentisani para profesionales que podáis aplicar en la clínica, que sea el tratamiento de choque, el más concentrado, 1 por 10 a la 9. Y el modo de administración hemos pensado en un barniz, como los que se hace con el flúor, o un gel bioadhesivo, a administrar con férulas. Hemos pensado en el gel bioadhesivo porque hemos hecho muchas pruebas, la verdad, y lo que vemos que es con el barniz, estos barnices suelen llevar alcohol y el alcohol mata a Dentisani, por eso hemos pensado en el gel bioadhesivo. Además, creemos que es bastante estanco, hemos visto que se reparte muy bien por todos los dientes y esta va a ser la elección, por lo menos para el ensayo clínico. Otra línea sería Dentisani para uso general, de venta, por ejemplo, en farmacias. Por ejemplo, hemos pensado en un comprimido masticable. Aquí la dosis de Dentisani sería un tratamiento de mantenimiento, sería menor, sería 10 a la 8. Y el ensayo clínico. El ensayo clínico lo vamos a realizar en la clínica odontológica, en colaboración con la clínica odontológica de la Fundación Alcañiz, de la Universidad de Valencia, en la que la doctora Carmen Llena va a ser la jefa. Vamos a coordinarlo con ella allí. Lo que pensamos hacer es reclutar individuos con caries con una alta cantidad de Streptococcus mutans, de lo que llaman millonarios, más de 1 millón de Streptococcus mutans por mililitro de saliva, y vamos a administrar Dentisani y placebo de una manera aleatoria y totalmente ciega, con las férulas, como os he comentado. Lo que pretendemos conocer son los siguientes. Los primeros objetivos primarios del ensayo va a ser Dentisani es capaz de tamponar el pH mejor que si no se administra tras un choque de azúcar. Otro objetivo primario, que pensamos que no va a ser, pero por supuesto es primario, que realmente no tiene efectos secundarios tras su administración. Y los objetivos secundarios, queremos saber la cantidad de ácido producido tras el azúcar, si va a ser menor en el caso de que administremos Dentisani, si se establece en el diente después de su aplicación a lo largo del tiempo, si va a disminuir la cantidad de mutans por su efecto bactericida y cómo va a ser esta composición bacteriana, si van a favorecer a las especies saludables y disminuir las cariogénicas. Este es un esquema perdón, de lo que va a ser el ensayo.
Como vemos, en el pre-reclutamiento va a ser alrededor de 2 semanas antes de empezar el estudio. Aquí es donde vamos a reclutar a los voluntarios que tengan caries y una alta cantidad de mutans, como os he comentado, y aquí les haremos el molde de la férula a todos, y luego el día 0 del estudio será cuando ya se le aplique el Dentisani, solamente a aquellos voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión. También vamos a determinar el pH, como os he comentado, antes y después de un choque de azúcar, es lo que intento ilustrar con las gráficas. Luego, a las 2 semanas, el voluntario volverá a venir, se le volverá a aplicar por el odontólogo, se le tomarán las muestras y lo mismo a las 4 semanas, que será el fin del tratamiento. Este es un primer ensayo que hemos hecho con la aplicación del Dentisani, con el gel bioadhesivo en la férula, y como vemos parece que se reparte perfectamente en la superficie de todos los dientes, en las zonas interproximales. Además de la administración por el odontólogo en el día 0, a las 2 semanas y a las 4 semanas, estos individuos se lo van a aplicar en casa cada 2 días. A ver, esto parece una aplicación mucha, ¿no?, para luego llevarlo a la realidad, pero queremos las condiciones óptimas para que se vea el efecto. Estas serían si así no funciona, pensamos que ya no va a funcionar. Entonces, luego supongo que haremos ensayos pues disminuyendo el tiempo de aplicación, pero estas son las condiciones óptimas. Que quizá penséis, pues va a tener que aplicárselo cada 2 días durante, pues no lo sabemos. Si así no funciona, pensamos que puede que no funcione. Y al final del estudio, 2 semanas después del fin del tratamiento, volveremos a pedirle al voluntario que vuelva para tomarle muestras y ver si se ha establecido, si aún está Dentisani en la placa, y para volver a chequear el efecto tampón, si la capacidad tamponadora aún se mantiene. Muy bien, pues esto es lo que vamos a hacer en breve, pero también tenemos otras cuestiones en marcha. Estas las esperamos contestar, o por lo menos aproximarnos con el ensayo clínico. Estas son: ¿cuánto va a durar el efecto tamponador del pH tras la administración de Streptococcus dentisani? ¿O cuál es la dosis y la frecuencia apropiada? ¿Y cuánto tiempo se establece Dentisani en boca? Luego también tenemos un proyecto que está en marcha, que es para conocer si el Dentisani está distribuido por todo el mundo. Pues nos van a dar muestras de Chile, de Estados Unidos, de Hong Kong, de Egipto, y vamos a determinar que ya sabemos, por lo menos en Estados Unidos, que sí que está. Y pues os he contado pasito a pasito todo lo que hemos estado haciendo con Dentisani, siempre con ilusión, con ganas, a ver qué sale. Y nada, un placer poderos contar nuestro trabajo y que llegue a la práctica. Por supuesto, agradecer a todo el grupo, a todo el equipo, que sí, que algunos han ido, otros quedamos, y siempre con ganas e ilusión que nos la contagia el doctor Mira.